Hola profes, esta es la serie de tips de REC 2025, la hemos preparado con base en la experiencia que tenemos de 2 años grabando a los docentes y también pues siguiendo la rúbrica, en este caso la rúbrica docente, para darles unos tips acerca también de la planeación, no solamente de la grabación, teniendo en cuenta que hay profesores que pues nos han pedido asesoría porque se sienten un poco perdidos, no es la primera vez que lo hacen. Entonces, pues vamos a tratar de explicar brevemente algunas de las cosas más importantes. Empecemos por la forma de evaluación. Voy a hacer una aclaración, es que a algunas personas les va a parecer redundante alguna información de la que voy a decir aquí porque pues ya lo han hecho antes se han tomado el trabajo de hacer la investigación correctamente. Sin embargo, algunas personas no la conocen y por eso la vamos a tener en cuenta. Una es la forma de evaluación. Los pares son dos profesores que son del mismo nivel que usted y que evalúan su práctica pedagógica independientemente. Uno es regional, en la medida de lo posible, de su misma región, y el otro es nacional. El instrumento de evaluación que tienen ellos es la rúbrica. Nosotros estamos trabajando con la de la SDF2 porque para esta no hay rúbricas oficiales. Sin embargo, pues los principios de una buena clase son los mismos, ¿no? Entonces vamos con el primer tip, y es que no tenga miedo de lucirse. Resulta que hay personas que piensan que es hacer una clase normal y resulta que no. La rúbrica especifica unos puntos que uno debe cumplir y ellos lo que hacen es básicamente decir esto lo hace, esto no lo hace y lo califican en niveles de avanzado a inferior. Y si ustedes no hacen lo que está en la rúbrica, pues no van ganando. En cambio, si usted es juicioso y planea su clase siguiendo la rúbrica, pues va a tener una probabilidad muy alta de tener buena calificación en la evaluación. Eso nos lleva pues al segundo tip, que prácticamente ya lo dije. Hay que pegarse a la rúbrica. Es muy importante. Yo ya se las envié a sus grupos de WhatsApp. Las de los docentes, las de los orientadores y de coordinadores también. Está permitido usar apoyos visuales. Resulta que hay profesores que se confían de su memoria para hacer la introducción y asimismo la reflexión, que utilicen apoyos visuales porque los nervios le juegan malas pasadas y dejan por fuera información importante, porque como vamos a ver más adelante, en la introducción y en la reflexión hay claves muy importantes para cumplir la rúbrica. Y si ustedes no dicen esa información, pues van perdiendo. Entonces es importante que no se les quede nada. ¿Y cuál es la forma más fácil para que a uno no se le queden las cosas? Pues obviamente llevar un mapa o tener apuntes específicos que uno pueda ir escaneando para que puedan hacer la introducción correctamente. He visto profesores que lo hacen con carteleras. El videobeam, hacerlo en presentación de videobeam no es conveniente porque las cámaras tienen poco rango dinámico y no se ve la información que hay proyectada en la pared por la baja capacidad de los videobeams. Entonces es mejor carteleras o también se puede hacer en el tablero. Siguiente tip, escriba el testimonio introductorio y la reflexión final. Algunos dirán, pero yo no puedo hacer la reflexión porque la reflexión depende de la clase y resulta que no es así. Ahora les explico por qué. El testimonio y la reflexión deben escribirse y deben aprenderse de memoria. Yo les doy un tip y es que apenas lo tengan escrita la versión final, se graben ustedes leyéndolo y tengan el audio en su teléfono y se lo ponen con sus audífonos en la noche o cuando vayan en el carro o no sé, cuando tengan un tiempo y escúchenlo para que se lo aprendan. Es muy importante porque en el momento en el que graban muchos profesores se bloquean y se les olvida. En cambio, si uno tiene esa información almacenada aquí en el subconsciente, pues va a ser muy fácil hacer la introducción y la reflexión y usted va a poder concentrarse mejor en la parte que le corresponde, que es la práctica pedagógica. La introducción y la reflexión son el 50% de esta evaluación. Así que hay que usarlo bien. Y para usarlo bien, pues hay que pegarse a la rúbrica. Hay unas cosas, una información específica que hay que decir en la introducción
y en la reflexión. Los siguientes tips ya tienen que ver directamente con la grabación y es que el primero es que organice todo el día anterior y duerma bien, no se trasnoche. Hay profesores que llegan a organizar todo lo de la clase el mismo día que van a grabar. Es una muy mala idea dejar todo para última hora porque uno se estresa y la concentración está dirigida a otro tema distinto a hacer una buena videoclase. Entonces yo les aconsejo que organicen todo con mucho tiempo de anticipación. Algo que les pasa a veces es que llego y no tienen el rótulo, entonces tienen que hacerlo con marcador. Tengan impreso su rótulo. Hay unos datos específicos que ahorita se les voy a decir que tienen que tener ahí en cuenta. Es mejor que sobren extensiones eléctricas, porque hay profesores que ponen trampas y en medio de los nervios de la grabación se llevan los cables que tienen por ahí corticos y hacen un desastre. Entonces organicen todo muy bien, que no se vea reguero de cables. Nosotros no llevamos reguero de cables y esperamos que ustedes tampoco los tengan ahí. Las tomas de la introducción y la reflexión se graban varias veces, así que no se preocupen, la vamos a hacer hasta que les salga bien. Eso sí, yo les doy el consejo de que la saquen la primera vez, y es muy importante que si ustedes empiezan a grabar, terminen, porque hay profesores que comienzan y a los 3 minutos dicen, no, me bloqueé, corte. No hagan eso, porque en el momento en que ustedes dicen corten, el cerebro automáticamente se bloquea. Si ustedes simplemente se quedaron callados un segundo pensando alguna cosa o se les olvidó por un momento, no pasa nada, terminen. En el momento en que terminen, nosotros decimos listo, volvemos a empezar, pero usted ya ha elaborado su discurso y ya lo va a hacer más fácil. Pero evite cortar en medio de las grabaciones. Evite también los salones oscuros, porque eso es muy difícil de controlar el tema de la luz con las cámaras, porque un salón oscuro se ve terrible. Entonces, en la medida de lo posible, ubique un salón con ventanas o ese día de la grabación, si no es posible definitivamente cambiarse de salón, pues utilice un bombillo de buena potencia para que no nos vaya a salir oscuro el video. Nosotros habitualmente no podemos cargar con iluminación porque nosotros vamos en moto hacia muchos lugares rurales que es muy difícil cargar esa cantidad de iluminación. Las luces son supremamente grandes, entonces por eso les damos ese consejo. Usted lleva un micrófono de solapa puesto. Todo se escucha, un micrófono como este. Si usted le dice a un niño, quédese callado, pues se va a escuchar porque lo tiene usted aquí en la garganta. Entonces, evite los secretos. En la clase no se pueden decir secretos. Y también la cámara la está mirando, así que tampoco se vale el tema de mirar mal a los niños, porque a veces me ha pasado que los niños la embarran por algo o los profesores han preparado a los niños y la embarran y entonces ahí vienen las miradas y todo se ve. Entonces eviten hacer eso. Es uno de los puntos importantes, de hecho, que valoran, que se nota en la rúbrica, es la capacidad que tiene el profesor para reaccionar a cosas que afecten la clase y a tomar decisiones. Entonces, no todo tiene que salir perfecto. Si algo está funcionando mal y el profesor sabe cómo reaccionar y lo hace bien, eso es un punto positivo para el profesor. No todo tiene que salir perfecto. Un tema importante es que las profesoras que lleven vestido, asegúrense de que lleven cinturón, porque nosotros usamos este aparato que es el que transmite el audio y necesitamos ponerlo en algún lado. Entonces se sujeta en el cinturón o arriba en la parte alta de la costura, porque hay profesoras que pues tienen vestido, no hay bolsillos donde ponerlo y es un problema realmente el tema de ubicar el transmisor. Vamos ahora sí con la parte de la planeación. Bueno, vamos a desglosar un poco siguiendo la rúbrica y a nombrar puntos importantes, y es que la introducción tiene 3 objetivos principales y usted no se puede desligar de estos objetivos ni por un momento. Primero es que la introducción busca
saber quién es usted. Los pares evaluadores necesitan saber quién es usted. Necesitan comprobar si usted como docente conoce a su comunidad. Está empapado del entorno en el que usted dicta clase y usted como docente está siendo útil para esa sociedad específica, o sea, para ese núcleo regional. Y 3, también necesita saber, esto es muy importante, necesitan saber si usted es capaz de planear una clase usando el PEI. Entonces, vamos con los tips. Esto ni siquiera son tips, este es básicamente el orden en el que ustedes deben hacer su introducción. Este es el orden específico, así se hace. Tienen 5 minutos para desarrollar esto y los profesores que lo hacen bien tienen que correr. Hay profesores que hacen esto en 3 minutos y eso no está bien. Ustedes tienen que aprovechar la introducción porque es donde tienen ustedes el chance de lucirse, de transmitir que ustedes son buenos profesores, que ustedes conocen su comunidad, que ustedes conocen el PEI, conocen su institución, conocen a los alumnos, entonces, y conocen obviamente la clase que van a hacer y la tienen clara. Entonces, preocúpense mucho por antes hacer una muy buena introducción. Por ahí comienza todo. Ustedes tienen 5 segundos para tener su cartel. El cartel debe llevar nombre, cédula, institución, sede, área, grado y fecha. No puede faltar nada de esto porque es su rótulo de presentación. Empezamos. La introducción es básicamente una curva, la primera parte, porque la introducción se divide en 2 partes. Una es el conocimiento de la comunidad y otra es la clase. Entonces eso va en un arco. Empezamos desde lo mínimo, que es lo personal, vamos desde lo personal, pasamos por lo institucional, seguimos a lo regional, volvemos a las familias y ya terminamos en el grupo. Y volvemos a usted como persona al final. ¿Cómo funciona esto? Empieza hablando usted de lo personal. Usted se presenta como profesional, los pares evaluadores necesitan saber quién es usted. Cuénteles lo que usted considere conveniente que ellos deben saber de usted. Su profesión, hace cuánto se graduó, en qué universidad, cuánto lleva trabajando, si tiene hijos. Hábleles de usted, preséntese. Básicamente es el momento que tiene usted para venderse como persona. Sigue con la parte institucional. Ahí está, tiene que decir la ubicación, el enfoque, si es un colegio agropecuario, si es técnico, si es ambiental, si es académico. Entonces, y este enfoque, esto que estoy diciendo va a ser muy importante también para la hora que vaya a planear su clase porque tiene que ser coherente. La coherencia es un punto clave en la evaluación. Pero no solamente la coherencia entre que usted diga que va a hacer unas actividades y las hace, no. La coherencia que tiene su clase con respecto al impacto social en su región, que usted está preparando a los estudiantes para un contexto real. Esa es la coherencia realmente que se está evaluando. Entonces, bueno, en la institución tienen que hablar de, aparte del enfoque, de la planta docente, cuántos docentes son, cuántos administrativos, qué infraestructura tiene, el número de estudiantes y las jornadas, datos históricos y estadísticos. Demuestre, básicamente en este punto es demuestre que usted conoce su institución. Pasamos a la parte regional. Explique la topografía, el transporte, el clima, la hidrografía. Demuestre también que usted conoce su región. Punto importante. Conoce la región donde trabaja. Vamos a las familias. Ahí va a describir las actividades económicas de las familias que participan en la institución, costumbres, trabajos, las composiciones familiares, problemáticas, porque si usted explica problemáticas indica que usted conoce y que está empapado y que se relaciona con las familias, la escolaridad de las personas, que usted los conoce. Eso en la rúbrica está muy específico y es un punto de evaluar prácticamente, así que usted debe conocerlo y debe decirlo. Después va a describir usted el grupo de los estudiantes. ¿Qué es importante aquí? Ellos también valoran mucho que usted reconozca las características de su grupo, que
reconozca las diferencias, los problemas, las peculiaridades que tienen el grupo y que usted en la práctica pedagógica lo refleje. Que aparte de que usted reconoce las diferencias, trabaja y su clase fue diseñada siguiendo o teniendo en cuenta esas diferencias de los estudiantes. Aquí, por ejemplo, puede hablar de las inteligencias múltiples, que son 8. Si alguien no ha escuchado hablar de las inteligencias múltiples, por favor, vaya a internet, busque a alguno de los autores que hablan de este tipo, como Ken Robinson, por ejemplo. Son 8 inteligencias múltiples y cada niño tendrá una. Hay personas que tienen más, pero usted debe reconocerlas y debe plantear su clase siguiendo esto también. Y ya aterrizamos otra vez a lo personal. Esto es muy importante y está específico en la rúbrica. Usted como docente, ellos quieren saber si usted es una persona que se preocupa por su institución, que tiene buenas relaciones grupales, que participa en grupos de investigación, que tiene iniciativas, que está a cargo de proyectos, tanto dentro como fuera de la institución, y que eso se refleje en su quehacer pedagógico, que eso lo enriquezca, que usted sea un docente preocupado por estar actualizado en términos educativos. De ahí pasamos a la clase. En esa parte usted establece cuál es el propósito de la clase y esto lo tiene que hacer siguiendo el enfoque de su institución. No es lo mismo establecer un propósito para un colegio, un propósito de una clase para un colegio que es ambiental que para otro que es comercial. Son enfoques totalmente distintos y los propósitos deben seguir el plan de estudios de su institución. Lo siguiente es justificar la clase según el PEI y esto es también muy importante porque ellos, como lo dijimos antes, necesitan saber que usted es capaz de planear una clase usando esa herramienta que tienen las instituciones. Entonces, usted debe explicar, debe mencionarlo en la introducción. Hay profesores que pasan la introducción y por ningún momento se les oye nombrar el PEI. Eso es un error grave, porque la clase debe estar planeada y justificada siguiendo ese instrumento que tienen las instituciones. Y después pasamos a la parte más sencilla, que es describir el contenido específico que va a tener su clase, los momentos. Ya veremos en la parte de los tips de la práctica que los momentos son muy importantes también y que están contemplados ahí en la rúbrica. Después de que diga esto, pues simplemente los invito a ver mi práctica pedagógica y comenzamos a rodar. Pasamos a los tips de práctica. Estos son generales, los de la izquierda son generales, los de la derecha ya son más específicos. La clase debe estar estructurada en momentos. Eso es un tema que lo conocen muy bien los profesores y es una práctica que se utiliza para mejorar la capacidad de aprendizaje de los niños, que si una clase está estructurada o tiene una estructura en términos aristotélicos de inicio, nudo y desenlace, pues va a ser mucho mejor captada por los estudiantes. Entonces, hay momentos para trabajo colectivo, hay distribución de tiempos, pero no solamente usted tiene que planear su clase de esa manera, sino que usted tiene que decir, porque el par evaluador necesita saber que usted está manejando tiempos. En la clase tiene que decir que hay tanto tiempo para esta actividad. El propósito de la clase no solo debe ser aprender un tema específico, debe estar orientado a desarrollar habilidades que atiendan necesidades del contexto de los estudiantes. Ya lo habíamos hablado antes. Si el colegio es agropecuario, pues es importante que el propósito de su clase sea coherente con ese enfoque. Así sean matemáticas, sean sociales, sea informática, tiene que estar de acuerdo al enfoque del colegio. Usted no puede desconocer eso. Entonces, organice los contenidos de acuerdo a las características de los estudiantes. O sea, no solo el enfoque, la región, la edad de los niños. Esto también se evalúa esta coherencia en la práctica. A ver, esto pues básicamente es redundante ponerlo aquí, pero
por algo dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Demuestre que usted conoce los principios pedagógicos y que los aplica. O sea, básicamente demuestre que usted como profesor conoce los principios pedagógicos y aplíquelos. Eso es una cosa muy simple, pero que no sobra decirla. Aproveche las preguntas de los estudiantes para usar la transversalidad y brindar una educación integral. También está planteado en la rúbrica. Es importante que se note que usted como profesor no solamente sabe de su disciplina, sino que está preparado para brindarle una educación integral a los jóvenes. Que esas personas le aprendan a usted cosas más allá de su área disciplinar. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, de ejemplos que no estén directamente relacionados con su área del conocimiento, sino que demuestre que usted sabe de otras cosas, que usted sabe de tecnología, que usted sabe de filosofía, de religión, de historia, la transversalidad. Eso yo sé que lo conocen muy bien. Esto ya lo habíamos hablado, y es que demuestre que usted reconoce la diversidad en sus estudiantes, social, cultural, religiosa, económica. Pero no solamente usted lo reconoce, sino que su clase está planeada reconociendo esta diversidad y estas diferencias. Entonces yo he visto profesores que lo hacen muy bien, que tienen niños católicos y otros cristianos en su salón y hacen las oraciones distintas para cada uno respetando sus creencias. Esto se puede hacer también en términos económicos, sociales y culturales. Asimismo, también cuando hay niños que tienen necesidades especiales de aprendizaje y que están en el mismo salón con otros niños pues de educación normal, no solamente es tenerlos ahí y decir que hay un niño que tiene necesidades especiales, sino que la clase debe estar planeada para satisfacer necesidades educativas de ese niño también. Entonces, punto importante. Cosas específicas ya. Demuestre que usted es capaz de capturar la atención de sus estudiantes con actividades. Sea creativo, porque he visto profesores que se quedan y se encajan y hacen las mismas actividades que me hacían a mí cuando yo estudié primaria. Use estrategias innovadoras cuando intente hacer participar a los estudiantes. Juegos, competencias, recursos digitales. Sorprendan a los pares evaluadores. Eso es una buena opción para tener un puntaje más alto y les da puntos. Esto también lo he visto hacer algunos profesores muy bien, y es que sea recursivo y también lo dice la rúbrica, sea recursivo y use elementos que pertenezcan al entorno. Por ejemplo, vi a una profesora que usaba tapitas, tapas de gaseosa para que los niños hicieran un juego en una clase de matemáticas. Y así un montón de cosas que se pueden usar del entorno, que es prácticamente obligatorio que se haga durante la práctica. Asegúrese de que los recursos empleados sean coherentes y aporten al propósito de su clase. Bueno, yo creo que esto ya lo han visto cuando han tenido preparación con los PTA, porque los he visto en sus grabaciones que aportan recursos pues para la didáctica de las prácticas educativas. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que cada recurso debe aportar no a llenar un espacio de su clase, sino a que se cumpla el propósito de la clase. Yo lo interpreto de la siguiente manera. No sé cómo lo interpreten ustedes. Y es, por ejemplo, que si usted está enseñando la resta a los niños y pone una sopa de letras a ubicar la palabra resta, pues eso no les está ayudando a cumplir el objetivo, que es aprender a restar. Es un recurso que se está utilizando y puede ser transversal, pero en ese momento no está aportando al objetivo, al propósito de su clase. Yo lo interpreto así. Bueno, no sé qué interpretación le den ustedes. La siguiente. Esto también son cosas... aquí se me fue un punto. Esto son cosas muy obvias, pero por alguna extraña razón en la rúbrica la tienen muy en cuenta. Y es que fomente el respeto
entre los estudiantes. Entonces, asegúrese de decirlo, simplemente hay que dar esa cátedra, ¿no? Los estudiantes deben ser respetuosos, hay que respetar la palabra de los otros niños o cualquiera de las manifestaciones de respeto que usted pueda introducir en su práctica educativa. Reaccione y tome decisiones cuando algo afecte a la clase. Es muy importante que usted demuestre su carácter como docente para corregir ese tipo de errores si algo está afectando el desarrollo normal de la clase. Y otra cosa muy importante que también se tiene en cuenta es que su aula debe tener unas normas de comportamiento claras y cuando se incumplan se actúa oportunamente. Hay profesores que simplemente tienen una cartelera donde se establecen las normas y hacen referencia a ella durante la clase. Y esto también es muy importante y por eso lo tengo separado. La evaluación es constante, eso lo saben todos ustedes muy bien. No olviden evaluar porque hay profesores que se les pasa el tiempo, dejar una evaluación para el final de la clase y no lo alcanzan a hacer. Y ya por ahí van perdiendo un punto importantísimo porque la evaluación debe existir, siempre debe existir, sea con ejercicios, quizzes, ahí está, exposiciones o tareas. La reflexión. Muchos docentes descuidan el tema de la reflexión y ya como terminaron su práctica pedagógica se relajan y simplemente dicen al final, no, todo salió bien, todo salió perfecto, la clase salió como lo esperaba, muchas gracias. Y eso no es una buena reflexión porque no está usando usted esta herramienta a su favor. ¿Por qué? Porque en la rúbrica también contempla cosas que usted debe tener en cuenta y el tiempo que a usted le faltó en la introducción para decir ciertas cosas lo va a tener que decir en la reflexión, pero son cosas específicas. Por ejemplo, usted al principio en la introducción no va a hablar sobre las estrategias pedagógicas que va a utilizar, eso lo deja para el final, está en los manuales y está en la rúbrica. Entonces, punto importante, por eso decía yo, y ya van a ver aquí en los tips, que una reflexión se puede escribir antes, se puede planear antes de hacer su clase. Hable de la importancia de su clase y cómo impacta esta en la región y en la sociedad. Lo he repetido ya. Su clase tiene que ser de impacto en el contexto local de sus estudiantes. Tiene que servirle. Por eso decíamos al principio que usted no debe tener miedo de lucirse, porque esa no es una clase normal. Es la mejor clase que usted puede dar y que usted le puede brindar a sus estudiantes. Entonces, ¿cómo esa clase que usted preparó también es tan importante para esos estudiantes, para esas familias, para esa región? ¿Por qué? Explique por qué hizo su clase de esa manera. Argumente por qué usó esas estrategias y evalúelas. Entonces, coja su clase, desglósela. Diga, en el primer momento hicimos tal cosa, eso lo hice siguiendo la estrategia. Si usted puede mencionar autores, mucho mejor. Si usted demuestra que usted es un profesor que lee, que se actualiza, que le han servido sus especializaciones, sus maestrías, sus diplomados, demuéstrelo ahí. Explíquelo y diga, según lo que aprendí en mi maestría, establecer estas estrategias es importante porque ayuda a ta. Entonces eso ya es una reflexión distinta. Eso lo está ayudando a fortalecer uno, su información personal como docente y además le está diciendo al par que usted ha hecho, por ejemplo, investigación profesional o que es un profesor que simplemente se preocupa por su labor y por actualizarse en términos de la docencia. Ya lo dice ahí, mire, que se note el interés de usted por actualizarse constantemente en su labor. También lo plantea por acá en la rúbrica. Si usted tiene argumentos para sostener que un principio pedagógico es limitado y usted lo modificó para conseguir mejores resultados, dígalo, explíquelo. Y ya seguimos acá ahora sí con los puntos que ya todos conocen, que están en los manuales, que es hablar sobre los avances que viene el grupo de asistentes durante la actividad desarrollada.
Los cambios que haya introducido en su actividad con respecto a la planeación, bueno, sí, eso pasa a veces por tiempos. Muchos profesores, no está mal decirlo, los chicos se demoraron mucho haciendo la evaluación, entonces tuve que cortar esta actividad que se trataba de tal cosa y pretendíamos aprender con esa actividad o reforzar o lo que sea, pero no la dejé por fuera porque hacía parte de su clase. Por otra parte, aquí puede plantear una solución, los aspectos de planeación que podría mejorar para fortalecer los aprendizajes del grupo de asistentes. A veces son cosas que se salen de las manos, como temas de infraestructura. A veces, a veces pasa, aunque no es bueno en ningún momento quejarse acerca de la situación que tenga el colegio por temas de recursos o lo que sea. A veces esto se puede aterrizar también en términos de que se puede mejorar estableciendo una estrategia diferente que en ese momento no funcionó. Y para finalizar, simplemente se dice como circunstancias que hayan afectado el desarrollo de la actividad pues, y la forma en cómo lo resolvió. En ese caso puede ocurrir, por ejemplo, de que pues llegue un padre de familia a interrumpir la clase o que haya mucho ruido y se tenga que salir a pedirle a un profesor que controle los niños del otro salón porque están haciendo mucho ruido o temas de esos. No tengan miedo a hacer ese tipo de cosas porque así se solucionan. Es lo que pasa generalmente en los colegios y está contemplada en la rúbrica que ustedes puedan tomar decisiones y solucionar ese tipo de situaciones. Entonces, ya tienen ahí una reflexión que es mucho más fuerte y que apoya mucho más el video. Finalmente, pues se despiden. Muchas gracias por evaluar mi práctica y hasta la próxima. Y asimismo yo también me despido. Esos son los tips que tenemos para ustedes. Espero que sean de ayuda. Les voy a cargar también esta presentación para que ustedes puedan tenerla como una herramienta más para preparar su clase. Y por supuesto que si les quedan dudas, no duden en llamarme. Todos tienen mi número. Y entre todos podemos arreglar el tema. Por ejemplo, hoy me llamó una orientadora y me dijo, resulta que yo quería trabajar con un grupo, pero el coordinador también va a trabajar con el mismo grupo. Entonces yo me he quedado sin clase. Resulta que lo puede usar, ambos pueden usar el mismo grupo porque los pares evaluadores que van a tener son distintos, porque uno es coordinador y el otro es orientador y además los enfoques de la clase son totalmente distintos. Pero ella iba a prescindir de un grupo que tenía y una clase que ya tenía preparada por eso. Entonces no duden en preguntar ese tipo de cosas, que aquí se las ayudamos a resolver en la medida de lo posible. Que estén muy bien y mucha suerte planeando su clase.